¿Qué reflexión le cabe al haber estado aquí en una universidad con todo este acto que se ha realizado en Azul, en un acto tan simbólico y tan fuerte como el que hemos vivido hoy? Bueno, a mí realmente, para mí la universidad es un espacio público ideal en la cual yo he participado en la de La Plata como estudiante, después como profesor de historia argentina y realmente es un lugar de conocimiento, es un lugar de estudio, de aprendizaje y también ha sido de lucha, porque estas universidades de alguna manera han sido el sostén de los valores democráticos, de la libertad, y realmente no conocía la Universidad del Centro, hoy me equivoqué, creo que dije del Sur en un momento. No conocía la Universidad del Centro, sabía que está aquí en Tandil y en una parte en Olavarría, y realmente a mí me pone orgulloso haber podido estar aquí, darle algunos conocimientos sobre el pueblo vasco y bueno, y en el entorno de esta conmemoración que es la conmemoración de Guernica, ¿no? 80 aniversario. Que de la película, bueno, es un poco lo que vemos, pero el mensaje es el final. Guernica se convierte en una ciudad para la paz, hay un observatorio de la paz para resolución de conflictos y como vemos en el mundo aparentemente nadie pasa por Guernica para resolver con las cosas que estamos viendo en los últimos días. Bueno, me encanta estar en esta universidad y haber podido dar una pequeña charla. Últimamente la gente dice no hay que hablar mucho porque la gente se cansa y bueno, hay que sintetizar un poco porque la actividad también tiene otros pasos que hay que cumplir, anteriores y posteriores, y se hace un poquito larga. Pero para mí ha sido un honor estar aquí. La verdad estoy muy agradecido, por eso agradecí a la FEBA, a la universidad, al Centro Vasco de Azul y también la colectividad vasca de a poco está yendo a estos espacios universitarios. En La Plata, en la Facultad de Derecho, tenemos un observatorio de naciones sin estados, donde participan catalanes, vascos, saharauis, kurdos, irlandeses. Bueno, también hacemos algunas cosas en la Facultad de Derecho, como vascos, y también estamos empezando a hacer algunas cosas con otras facultades o con otras universidades para explicar una problemática que es más general a lo vasco, que es una nación sin Estado, y otras naciones como catalanes y kurdos, irlandeses que tienen la misma problemática. Así que la universidad siempre se convierte en un punto de encuentro, en un punto de estudio, en un punto de reflexión, y aparte reflexión con respeto, porque habrá otra gente que piensa otra cosa. El video demuestra muy bien por los testimonios de los sobrevivientes y demuestra muy bien por la prensa. Ahí aparece un periodista Steele, que es de origen británico, que es el que logra que en el New York Times se publique esto, porque si no la contraprensa, que era la prensa fascista, publica y le echa las culpas al mismo gobierno vasco, a los rojos, a los judíos, a los masones, etcétera, etcétera. Bueno, y la conmemoración es para no olvidar, perdonar hay que perdonar, pero no olvidar estos hechos como otros hechos luctuosos de la historia mundial y reflexionar, cada vez hay que reflexionar, porque uno después de compartir una instancia como esta y como dijo la señora decana, estamos todos tocados y emocionados por lo que hemos vivido, eso hay que después llevarlo a la vida diaria, Sí, ¿no? Porque después el árbol de roble, la pintura de Picasso, cómo nos trae una cuestión más positiva y de esperanza, ¿no? sí. Cómo se... Ahí tenemos en Picasso, bueno, yo no he indagado mucho con el cuadro, ¿no? Porque hay otras personas que lo hacen mejor, que están más vinculadas al arte, pero cada parte del cuadro de Picasso explica el horror de Guernica, ¿no? De alguna manera. Y el roble, bueno, para los vascos es un símbolo, ¿eh? El roble, bien dijo el profesor cuando nos dio la clase muy ilustrativa, es un árbol que para estar utilizable tienen que pasar 100 años, así que ya ahí hay un hecho desinteresado, porque uno planta un roble para no verlo. Sí. Entonces por eso ahora en el País Vasco se plantan otras plantas, que pueden ser el pino, que a los 30 años ya se lo puede utilizar y los robles van desapareciendo. Y el que planta roble sabe que no es para su provecho, con lo cual es un desprendimiento esa actitud. Ese mismo roble, que es una madera dura, como también dijo el profesor de la casa aquí, es un árbol que demuestra la persistencia de este pueblo que tiene 7000 años y podríamos indagar más atrás y tiene más. Y bueno, y hoy fuimos un estado entre el siglo IX y 1512 que Castilla invade el reino de Navarra y después paulatinamente desaparece. Pero bueno, los deseos del pueblo tal vez sean ser un estado, eso lo tiene que decidir la gente, porque para algo somos democráticos. Si la gente quiere sí y si la gente quiere no, y tiene que ser por las vías pacíficas y democráticas, porque los vascos somos un país que ha luchado siempre y que ha mantenido sus libertades, su sistema democrático. Por eso yo hablaba de esas asambleas en los valles donde la gente decía qué hacer con las cosas
era un símil de lo que podría ser la asamblea en armas en Suiza, ¿no? O la asamblea en armas romanas, o la asamblea en Suiza en las plazas, ¿no? Donde la gente discute y vota qué hay que hacer con las cosas. Y el roble nos acompaña siempre. No es casual Guernica, por eso yo comparé con Luján, porque por ahí para la gente que es de Argentina y que no es de la colectividad es lo que más se puede entender. Si bombardean la catedral de Luján, la gente va a decir, ay, cómo me duele esto. Y el objetivo, como dice la película, era desmoralizar a los vascos. Pasó con la conquista de América, tanto a los aztecas, a los mayas o a los incas, lo que le hicieron primero fue bombardear sus templos y destruir sus divinidades para de alguna manera que ellos se sientan perjudicados emocionalmente. Pero bueno, el pueblo vasco, ahí termina la guerra para los vascos prácticamente, el gobierno vasco después va al exilio, ya sería una charla más larga. Sí. Y ahí aparece la diáspora vasca con estos centros vascos que de alguna manera es la que sostiene la cuestión vasca hasta que termine el franquismo en 1975. Eso hay que decirlo también. Más cuando hay una persona que viene de allí, que es la delegada de nuestro gobierno ante el Mercosur, porque esas cosas después se olvidan. Eso es la historia, pero no es la historia. Un país ocupado, su bandera prohibida, su lengua prohibida, la gente perseguida, el exilio, la muerte, la tortura. Y fue la diáspora, y cuando digo la diáspora es todo el mundo, y sobre todo Argentina, Uruguay, Venezuela, Chile, que cuando digo sostener, es sostener no solamente la cultura y las tradiciones vascas y los ideales, sino sostener económicamente a un gobierno en el exilio que, bueno, lo que hacía era esperar el momento, como yo siempre digo, que se pudiera volver. Y lamentablemente el momento fue cuando recién Franco fallece en el 75 y empieza una especie de transición, por eso ahora tenemos otra vez un gobierno autónomo. Un gobierno autónomo para las 3 provincias del sur, un gobierno aparte para Navarra, y en el norte, que es la parte que ha quedado dentro del Estado francés, tenemos ahora una mancomunidad de municipios, es la primera institución que tienen los vascos del norte, que son más poquitos, son 300.000, pero bueno, también tiene mucho fervor patriótico. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué nosotros luchamos? Porque somos descendientes. Mi abuelo vino para no ir a la guerra con Cuba, entre España y Estados Unidos, mantener la tradición, mantener los valores. Yo soy profesor de historia argentina, me he puesto a estudiar un poco la historia vasca porque era necesario para la colectividad. Y bueno, mantener, y esto quedará en manos de vascos argentinos porque no se prevé una nueva migración, pero hay 100 centros vascos en la Argentina, con sus más y con sus menos, y bueno, cuando podemos hacemos esas actividades. Pero yo siempre digo, no nos podemos encerrar en los centros vascos y tenemos que ir a cualquier lugar, pero el lugar ideal siempre es algo en la universidad. Yo le decía a la gente de Azul, teniendo esta universidad, hacer una pequeña cátedra libre. En La Plata tenemos un sistema de cátedras libres donde es un espacio, o sea, uno pide para hacer una cosa y ya tiene un espacio, ya hay un convenio entre la institución y la universidad, y con hacer 3, 4 cosas al año está bien, y hacer participar no solo la gente de la colectividad, sino también los alumnos, como bien se ha hecho hoy. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.